En Colombia, el derecho a la educación superior es un derecho al que solamente una pequeña parte privilegiada de la población ha podido tener acceso. Esto se debe a las grandes brechas de desigualdad social y a los altos costos que implica estudiar una carrera profesional en el país. Según el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, desde hace ya varios años se han venido creando programas con los cuales se pretende reducir esta brecha tan enorme que existe de desigualdad del acceso a la educación. Programas como el Serpi lo paga, el 4x1000, Supérate con el saber y otros métodos de financiación han permitido que estas brechas se reduzcan casi que a la mitad, según afirma el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. ¿Pero serán ciertas estas cifras tan utópicas? Vamos a escuchar la historia de Juan y de Laura para comprobarlo. Sabe que la educación superior en América Latina no es perfecta y mucho menos accesible para todas las personas como debería. Colombia es uno de los casos más claros de esta problemática, pues para nadie es un secreto que acceder a la educación superior en Colombia es un privilegio que menos de la mitad de la población puede darse el lujo de adquirir. Según el boletín presentado por el Ministerio de Educación, en Bogotá solo el 32% de los estudiantes están matriculados en instituciones de educación superior. Hola, soy Juan Camilo Ramos Calderón, soy estudiante de Publicidad y Mercadeo en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Mi acceso a la educación superior fue un poco complicado porque mi familia no tiene los medios para ayudarme en la parte de la educación, pero gracias a mi puntaje logré acceder a un crédito en el ICT. Después de pasar por muchos filtros, logré acceder a este crédito que nos beneficia. Al igual que Juan Camilo, 596.222 jóvenes son beneficiados anualmente a través de un crédito para ingresar a la educación superior, gracias a una entidad como lo es el ICETEX. Otras personas que no tienen esta oportunidad deben buscar otras fuentes de financiación para poder acceder a la educación superior. Laura Hernández es una de estas jóvenes que tuvo que acudir a otro tipo de recurso para poder continuar con sus estudios. Ella logró ser beneficiaria de un descuento del 50%, pero sus obligaciones no le permitieron cumplir con el promedio requerido, por lo cual tuvo que apoyar sus estudios trabajando. Pues bueno, es una historia larga porque yo entré por el SENA. Soy diseñadora de modas, entonces entré aquí a homologar. Me homologaron algunas materias, entonces pude acceder al descuento del 50%, entonces tuve una beca por ciertos semestres, creo que fueron por los 4 primeros. Y pues de ahí me impulsé, porque las cosas que uno empieza hay que terminarlas. Pues perdí mi beca, porque cada vez es más difícil, es muy difícil mantenerte 1/4, pero aquí estoy, voy en 6º semestre y ahí les cuento. Aunque el panorama que da el gobierno es alentador, un estudio del Banco Mundial mostró gran preocupación porque aún se presenta un déficit en cuanto a calidad y a equidad, que repercuten en un alto índice de deserción en la educación superior en Colombia. Según Marta Ferreira, una de las autoras de la investigación, el país necesita trabajar particularmente en reforzar la equidad en el acceso, y esto significa reforzar sobre todo la calidad en la educación previa. Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, es un luchador incansable de la educación pública en el país. Menciona que el problema radica en la desviación de recursos de la educación pública hacia las instituciones privadas con programas como Serpi lo paga. Yo porque digo que Serpi lo paga reproduce tanto el subdesarrollo, o sea la educación de baja calidad, como la desigualdad. Porque con 1.200.000.000.000 de pesos, que es lo que se están gastando en Serpi lo paga, están atendiendo a, en el mejor de los casos, 40.000 jóvenes. Con 2,5 billones están atendiendo a 650.000 estudiantes de las universidades públicas. Uno se debe preguntar qué es lo que quiere, que el joven más pobre de Chocó, que uno,
o dos, o un puñadito de los jóvenes más pobres de Chocó y de La Guajira puedan estudiar endeudados en la Universidad de los Andes, o sea, venir a la gran ciudad a estudiar, o para acabar con el subdesarrollo y con la desigualdad, lo que debemos hacer es llevar la inversión a la Universidad Tecnológica del Chocó y a la Universidad de La Guajira. Porque es que el papel de la universidad no solamente es impactar la vida individual del que estudia allá, el papel de la universidad es además impactar con su investigación, con su proyección social, con su formación y demás a toda una comunidad. Según cifras del Ministerio de Educación, 2.505 jóvenes aproximadamente son beneficiados anualmente por el programa Serpilopaga. Lamentablemente, el nivel de deserción del programa está en 0,37%. De las 39 universidades que reciben jóvenes del programa, manifestaron que 94 estudiantes Serpilopaga han dejado las aulas por bajo rendimiento. Joana Rodríguez es una de estas jóvenes que no logró mantener su promedio y tuvo que desertar. Hola, mi nombre es Joana Rodríguez, tengo 20 años, me gradué del Colegio Gimnasio Los Andes en el año 2014, hice el IFEX, tuve un buen promedio y me aceptaron para el programa Serpilopaga, el cual lo tomé en la Universidad Externada de Colombia para la carrera Administración de Empresas. Empecé a estudiar en el 2015. Esta universidad exige mucho promedio y por el plan de Serpilopaga tienes que llevar un promedio muy alto y tuve que abandonar debido a económicamente y no pude llevar el promedio después del tercer semestre, no pude llevar el promedio por encima de 4 y tuve que abandonar la carrera y abandonar el programa de Serpilopaga. Actualmente pues estoy trabajando en el área de recursos humanos de un hospital para poder seguir con mis estudios en otra universidad y seguir con la carrera ya con los semestres que llevo. Poder continuar con mis estudios ha sido muy complicado ya que llevo un año y medio ahorrando para poder cumplir mi sueño como tal, que es estudiar, pero es muy complicado ya que uno obtiene otras responsabilidades y volver a retomar los estudios es complicado por la parte económica. Según un estudio realizado por el ICETEX, de los 572 estudiantes en total que habrían declinado a Serpilopaga, 363 se encuentran estudiando en otras instituciones de educación superior, con un crédito adquirido a través de esta entidad. Y la cantidad de jóvenes restantes no volvió a retomar sus estudios. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? No, es que con el Serpilopaga estamos reduciendo brechas. ¿Brechas de qué? Paja. Atienden a alrededor del 1% de los jóvenes de este país. Y se gastan 1 billón de pesos. O sea, además es ineficiente. Dándole, por ejemplo, 28 millones de pesos a cada estudiante de Serpilopaga de la Universidad de los Andes. O sea, es la forma de financiar con recursos públicos la universidad privada. Con razón los rectores de la universidad privada están encantados con este programa. Pues imagínense. Mientras tanto, la universidad pública se cae literalmente a pedazos. Desde la Universidad Nacional hasta la Universidad de La Guajira. Todas se caen a pedazos. Entonces, acá la forma de verdad de cerrar brechas es financiando la universidad pública, hombre. Lastimosamente, pues en mi experiencia en la educación, creo que no es equitativo. Creo que en las diferentes ciudades y municipios y departamentos de Colombia hay mucha desigualdad porque siempre encontramos que hay entidades privadas, hay entidades públicas y que estas no hacen verdaderamente o nos preparan adecuadamente para hacer este otro proceso que es la educación superior, que es ya como la educación de universitarios en las universidades. Y aparte de eso es que cada vez vemos más limitadas el acceso a ellas. De mi experiencia propia en mi promoción bachiller, somos muy pocos los que logramos acceder a la universidad. Entonces creo que no es equitativo. Creo que cada vez hay muchos estándares que nos limitan a las personas que, digamos, no llegamos en el momento de graduarnos, no tenemos los recursos económicos para acceder por nuestra propia cuenta. Y pues están estas oportunidades que Serpilopaga que nos da el gobierno, pero pues igual vemos que cada año suben el tope de puntaje y pues que vemos que cada vez es menos el aporte económico que el gobierno da para la educación. Entonces creo que no es equitativo, creo que
que es algo injusto, porque hay muchos estudiantes con muchos sueños, con muchas expectativas de estudiar, con muchas expectativas de lograr alcanzar y sentirse bien estudiando una carrera que la apasione, y pues que muchos, no digo que sea malo, pero muchos optan por algo más simple como digamos un instituto, o muchas personas ven o desmeritan mucho el SENA, que en cierto modo yo creo que a veces es como el comodín de muchos estudiantes que no tienen los recursos económicos para una universidad. Según Isabel Segovia, exministra de Educación e investigadora del Banco Mundial, las brechas de acceso a la educación superior en Colombia y la tasa de deserción se debe a que los estudiantes de menores ingresos no se gradúan de la secundaria o se gradúan, pero saben menos. Además, vienen de hogares más limitados en cuanto a la educación de los padres, y eso también restringe el acceso y capacidad de permanencia que estos estudiantes tienen al sistema, además de las limitaciones económicas. Y es que según las estadísticas del Ministerio de Educación, de aproximadamente 500.000 estudiantes que se gradúan del colegio, solo un 34% de estos jóvenes logran acceder a la educación superior, lo que significa que a más de la mitad de la juventud colombiana se le está vulnerando su derecho a la educación. Sí es cierto que el gobierno viene implementando programas de ayuda para mejorar el acceso a la educación, ¿por qué aún hay más de 330.000 jóvenes que siguen sin poder tenerla? ¿Qué tan equitativos y efectivos están siendo estos programas? Las cifras son claras y la brecha es enorme. Solo queda seguir luchando por nuestro derecho, así como lo expresó el gran Nelson Mandela, pues la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo.